Dentro de lo que son las hepatopatías crónicas, ¿verdad? Vamos a estar viendo que va a tener entre las principales causas de insuficiencia hepática, va a ser la hepatitis C y la hepatitis B, ¿verdad? Como estábamos diciendo. Como así también la estatosis no alcohólica y la hepatopatía alcohólica, ¿verdad? Algo que tenemos que tener bien claro, ¿verdad? Que no todas las hepatopatías crónicas se pueden asociar a la cirrosis, ¿verdad? Como así también no todas las cirrosis se pueden asociar a las hepatopatías crónicas. Que no va a ser de tipo cirrótico, ¿verdad? Dentro de los cambios que pueden generar las hepatopatías crónicas, en este caso la hepatitis crónica, como vemos, va a tener cambios compartidos, ¿verdad? Al igual que la hepatitis aguda, van a tener una lesión del hepatocito, una necrosis o una apoptosis y posterior regeneración. Esa regeneración se da justamente por la cantidad de células madres que se pueden encontrar a nivel del tejido hepático y puede restaurar justamente o regenerar en este caso las células hepatocitarias que van destruyéndose. También puede haber cambios reactivos en la célula sinusoidal, que justamente van a ser las células, en este caso, las células estrelladas, ¿verdad? O las células de hito. A nivel portal, lo que vamos a tener justamente va a ser un cuadro inflamatorio posterior necrosis o necrosis en puente. Eso va a generar algo interesante que vamos a estar viendo, que a nivel de los sinusoides y de la parte portal va a haber fibrosis, o sea que va a haber líneas fibróticas o tejido fibrótico adyacente. En el virus de la hepatitis B, como dijimos, era el hepatocito del vidrio esmerilado que estábamos mirando en la imagen anterior, ¿verdad? Como así también el resultado final va a ser la cirrosis propiamente. ¿Qué sería la cirrosis? La cicatrización propiamente del tejido, en este caso el parénquima hepático. Dentro de las hepatopatías, como dijimos, vamos a tener primeramente lo que son las hepatopatías inducidas por el alcohol. De ahí vamos a tener tres tipos. La estatosis hepática, vamos a tener la hepatitis alcohólica y la cirrosis alcohólica. Como ya sabemos, el consumo excesivo del alcohol produce más o menos el 60% de las hepatopatías, por lo menos en regiones occidentales, y prácticamente un 50% de la cirrosis y causas de muerte. De ahí vamos a tener la esteatosis Doctor, hepática o también llamado hígado graso. Vamos a estar una viendo pregunta, doctor. el consumo crónico del alcohol, los, donde los lípidos se pueden acumular, como vemos acá, se pueden acumular hasta el punto de crear glóbulos blancos, que son todas estas inclusiones que se ven a nivel del parénquima hepático. Eso va a hacer que se compriman los otros hepatocitos adyacentes y justamente van a alterar la morfología, en este caso, y el metabolismo de lo que es el hígado. Macroscópicamente, como vemos acá, el hígado va a estar, en este caso, agrandado, puede estar blando y amarillo grasiento, ¿verdad? O sea, como vemos acá, una vez que ya tenga una estatosis, va a tener esta forma. Este es lo normal, ¿verdad? Y como vemos, pueden tener ya un cuadro fibrótico a nivel sinusoidal, como le estaba diciendo. Dentro de lo que es la hepatitis alcohólica, vamos a estar viendo que podemos tener como características hinchazón del hepatocito y necrosis, que van a ser focos aislados, en este caso, de células que sufren, en este caso, algo que se llama balonización, ¿verdad? Porque vamos a tener células que van a estar agrandadas en su tamaño, e inclusive necróticos. De ahí vamos a tener también algo que se llama cuerpos de Mallory, que podemos ver en esta imagen. Los cuerpos de Mallory más que nada van a ser acumulación de forma aislada, ¿verdad? De proteínas, en este caso, en el citoplasma.
que van a ser de carácter eosinófilo, o sea, rojizo. Serían los cuerpos de Mallory, que justamente se van acumulando dentro de un hepatocito en degradación, o sea, que se está degenerando ya. Y también vamos a tener la infiltración neutrófila, ¿verdad? La infiltración neutrófila, no va para ver acá esta imagen, esto puede ser, justamente va a ser en este caso se van a acumular justamente los neutrófilos alrededor de los hepatocitos, ¿verdad? Como un mecanismo ya de degeneración. Y la fibrosis, ¿verdad? Que más que nada la hepatitis alcohólica casi siempre se acompaña un poco de fibrosis sinusoidal y perivenular, ¿verdad? Que en esta imagen no da para ver, pero en la imagen anterior estábamos diciendo. Dentro de lo que es la cirrosis alcohólica, vamos a estar viendo que al principio, como vemos acá, vamos a tener el hígado, va a estar cirrótico, va a tener un color amarillento más que nada, ¿verdad? Y va a estar aumentado de tamaño, ¿verdad? O sea que generalmente el hígado pesa en aproximadamente entre 1,5 kg a 2 kilos. Entonces quiere decir que va a aumentar ese tamaño dentro de medio de 2,5 kg, 2,6 kg aproximadamente. De ahí vamos a tener lo que son las hepatopatías inducidas al alcohol, como dijimos, va a depender también de la capacidad de destilación del paciente, ¿verdad? Generalmente el consumo debe ser entre 80 a 100 gramos de alcohol al día en hombres y entre 60 gramos de alcohol en mujeres. Eso puede generar daños hepáticos leves, irreversibles, que posteriormente evoluciona a un hígado graso, una ingestión crónica y eso va a generar un riesgo de lesión grave, ¿verdad? ¿Cómo sería la patogenia en sí, verdad? Se consume el alcohol, eso altera el sistema mitocondrial, genera un proceso oxidativo, ¿verdad? Altera la producción del ATP y eso va a hacer que el metabolismo de las grasas, o sea, los lípidos, se vayan alterando y se genere un proceso de acumulación en este caso, ¿verdad? Se van acumulando, ese acúmulo de alcohol genera un proceso, en este caso, inflamatorio, ¿verdad? Por el acúmulo de radicales libres y por ende entonces el proceso genera un proceso fibrótico, ¿verdad? Son acúmulo de colágeno y fibrinogénesis, que va a generar entonces que se cicatrice, en este caso, el parénquima propiamente. Bueno, entre sus manifestaciones, ¿verdad? Como podemos ver ahí, las manifestaciones, en este caso del hígado graso alcohólico, van a ser justamente muy sutiles. O sea que podemos tener un leve aumento, en este caso del hígado, una hepatomegalia, ¿verdad? Como así también pueden presentarse ya una náusea, puede presentarse náusea, ¿verdad? Y la ictericia, ¿verdad? Tanto a nivel de la piel o de las escleróticas o inclusive en las personas de color oscura, ¿verdad? Podemos buscar debajo de la lengua, ¿verdad? El tratamiento en sí tiene que ser la abstinencia, como sabemos, dejar de consumir alcohol, ¿no? O también se puede usar fármacos, ¿verdad? Como para prevenir. Las hepatopatías inducidas por fármacos pueden haber las predecibles y las impredecibles, que es la que tiene reacciones adversas ya conocidas y no conocidas. Como sabemos, esta lesión histológica se da por la intervención que pueden tener los fármacos a nivel de las funciones de los hepatocitos, ¿verdad? Tanto en su metabolismo como así también generar una alteración en el metabolismo de los fármacos. Como vemos acá, la biotransformación va a tener dos fases. Primeramente, interviene el citocromo P450. Eso hace que la molécula original del fármaco genere una reacción oxidativa, una reducción de la hidrólisis y eso va a generar diferentes productos metabólicos. De allí, esos productos metabólicos no van a ser suficientemente metabolizados, ¿verdad? O sea, que no van a ser hidrolíficos y van a tener una segunda reacción. ¿Eso qué van a hacer? Van a generar un proceso de oxidación a nivel de los hepatocitos y por ende van a generar un proceso degenerativo. ¿Cuáles serían en este caso?
los fármacos que podemos tener, ¿verdad? Asociados, como vemos, entre los más conocidos va a ser el paracetamol, la amiodarona, el metotrexato, el isoniazida y el enalapril, ¿verdad? También tenemos otros, ¿verdad? Pero generalmente según su mecanismo, esos son los más conocidos. Pero como vemos, podemos tener diferentes mecanismos, ¿verdad? Dentro de las hepatopatías inducidas por toxinas, vamos a estar viendo que las hepatopatías inducidas por toxinas son las que implican, en este caso, una ingestión de cualquier producto químico orgánico. En algunos casos pueden generar algo que llamamos una hepatitis tóxica, ¿verdad? Que en este caso se puede generar una necrosis masiva o inclusive un fallo hepático. Entre algunas toxinas se pueden ser el amanita, palaoides, que en este caso es una toxina que se encuentra en un hongo, ¿verdad? Como así también el tetracloruro de carbono, el cloroformo, etcétera. Vamos a ver algunos ejemplos. Como vemos acá, esta toxina se puede encontrar en un hongo, que justamente puede ser introducido en este caso de forma eh, accidental en regiones donde se encuentran esto, ¿verdad? Ah, de forma accidental el consumo. Ahí vamos a tener una clínica, ¿verdad? De las primeras 24 horas pueden tener dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, fiebre. En las siguientes 24 horas, que serían las 48, vamos a tener ya una disminución del cuadro clínico y en los próximos 5 días ya va a tener una ictericia, una encefalopatía y una insuficiencia hepática por el daño que va a generar justamente a nivel de los hepatocitos. Y como vemos las otras toxinas que pueden ser también. Después tenemos las enfermedades metabólicas y hereditarias. Dentro de las enfermedades metabólicas más frecuentes está la hepatopatía no grasa, que vamos a, o no alcohólica, en este caso que vamos a estar viendo. Entre las enfermedades metabólicas también se pueden incluir, ¿verdad? Lo que es la hemocromatosis, la enfermedad de Wilson, la deficiencia de alfa-1 antitripsina, ¿verdad? O las hereditarias y adquiridas, ¿verdad? Dentro de lo que es como estábamos diciendo, la enfermedad de Wilson. Vamos a estar viendo que la enfermedad de Wilson, por ejemplo, es un trastorno autosómico recesivo del metabolismo del cobre, ¿verdad? Que se puede caracterizar en este caso por la acumulación ya de concentraciones tóxicas de cobre en muchos de los tejidos, principalmente en hígado, en cerebro y en ojo, ¿verdad? Como así también tenemos la hemocromatosis, ¿verdad? ¿Qué sería la hemocromatosis? También es un trastorno autosómico donde se altera el cromosoma 6 y eso hace que se altere el metabolismo o la absorción del hierro. De ahí vamos a tener justamente algunas alteraciones a nivel del hierro por el trastorno en sí del metabolismo. Un dato interesante es que este hierro no tiene que exceder, ¿verdad? 50 gramos al día, pero justamente por la alteración su consumo se altera. La deficiencia de alfa-1 antitripsina, sin embargo, vamos a estar teniendo que se puede dar en otras patologías, ¿verdad? Pero en este caso también es un trastorno autosómico, ¿verdad? Donde lo que va justamente es el hígado va a producir de forma anormal, disminuida, ¿verdad? Eh, esta, en este caso, el alfa-1 antitripsina, que justamente va a ser el inhibidor de las proteasas y las elastasas, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Al inhibir, a no tener la capacidad de inhibición de esta elastasa, la elastasa comienza que es una enzima degradativa, comienza a degradar los tejidos elásticos del hígado. Bueno, bueno, de ahí tenemos lo que llamamos hepatopatía grasa no alcohólica. La hepatopatía grasa no alcohólica justamente es una enfermedad, como vemos, frecuentemente conocida ya por los años 1980, donde va a evolucionar con destrucción del hepatocito, como así también inflamación del parénquima. Puede estar relacionado justamente con la resistencia a la insulina, que se relaciona con la diabetes tipo, en este caso también puede relacionarse con la diabetes tipo 2
obesidad o dislipidémica, ¿verdad? Más que nada una alteración metabólica. ¿Cómo se genera, verdad? Primeramente vamos a tener una resistencia a la insulina. Eso va a generar una acumulación de triglicéridos a nivel de los hepatocitos que se pueden dar por tres mecanismos, ¿verdad? Tanto la alteración de la oxidación de los ácidos grasos, la síntesis, en este caso, captación de aumentos de ácidos grasos, una disminución del VDLL, que sería de baja densidad en este caso del colesterol, ¿verdad? Como así también eso va a hacer que se acumule de forma indiscriminada los hepatocitos con los ácidos grasos, que justamente eso va a generar una alteración en el metabolismo en este caso del hepatocito, y va a dañar justamente el hepatocito hasta generar un cuadro apoptótico. De ahí va a generar justamente una apoptosis generalizada y generando un proceso primero lesional, inflamatorio y posteriormente evolucionar a una cirrosis. ¿Cuáles serían las alteraciones morfológicas que puede tener? Generalmente esta alteración se puede generar con una hepatomegalia, o sea, se puede presentar con una hepatomegalia, y al microscopio óptico se puede presentar con un acúmulo de tejido adiposo a nivel del parénquima hepático. Las características clínicas van a ser más que nada en personas, en mujeres más que nada, obesas, ¿verdad? O diabéticas, que pueden relacionarse también con una hepatomegalia. El diagnóstico generalmente va a ser por un cuadro inflamatorio, va a tener también las transaminasas van a estar aumentadas, ¿verdad? Y las cifras, en este caso, en el interrogatorio del consumo de alcohol va a ser insignificante, o sea que el paciente refiere no consumir prácticamente alcohol. Bueno, hasta ahí sería. Eh, no. Bueno, voy a abrir otra vez la pantalla, ¿está bien?